Bienvenidos a Aprende en Casa, una manera diferente de poder seguir aprendiendo. Recuerda lavar muy bien tus manos antes de traer tus materiales para poder escribir en tus hojas. Podrás observar representaciones de teatro, danza, artes circenses, entre otras. Hoy vamos a ver el tema relacionado con las representaciones de teatro, danza, entre otras formas de expresión. Para eso seleccionamos 2 videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos qué es el teatro, sus orígenes, características, estructura y elementos. Si están listos, entonces comencemos. El teatro es el género literario en el cual las obras son escritas para ser representadas por actores en un escenario y ante un público. La palabra teatro proviene del vocablo griego teatrón o teomai, que puede interpretarse como ver, mirar o contemplar, o sencillamente lugar para la contemplación. Aunque las representaciones teatrales han sido parte de casi todas las culturas desde los comienzos de la civilización, sus orígenes se remontan al siglo VI en Grecia, donde fue una variación de los ditirambos, que eran los cánticos corales en honor al dios Dionisio o Baco. La idea de esta variación se le atribuye a Tespis, considerado uno de los padres del teatro, y consistió en separar el papel del personaje principal del resto del coro que entonaba las alabanzas, permitiendo que el personaje hablara y el coro le respondiera, lo que dio inicio a los diálogos teatrales. De este modo, pasaron a representar dioses y héroes, a quienes consideraban seres superiores a los humanos, por lo que los actores empleaban coturnos, que eran zapatos de suela muy alta, así como peinados inmensos y máscaras, en las que colocaban una especie de megáfono para permitirle al actor que su voz se escuchara en todo el teatro. Llegó a ser tan popular e importante que durante 2 veces al año los griegos suspendían toda actividad laboral para poder asistir durante una semana a los espectáculos organizados por el Estado, los cuales en un comienzo fueron gratuitos. Luego pasó a cobrarse una suma mínima y se llegó incluso a regalar pases de cortesía a quienes no podían pagar la entrada para ingresar a los recintos abiertos de las representaciones, que fueron llamados teatros. Si bien los griegos lo organizaron como un espectáculo y sentaron las bases de su estilo y de sus formas, otras culturas alrededor del mundo también llevaban a cabo funciones teatrales. Por ejemplo, los primeros habitantes de América, quienes solían utilizarlo para representar situaciones militares, manifestaciones de la vida doméstica, familiar y cotidiana, e inclusive actos de cortejo entre hombres y mujeres. Durante la Edad Media fue utilizado para representar tanto pasajes del Evangelio como las vidas de los santos, aunque también se realizaron obras sobre caballeros, historias románticas y sátiras sociales. A partir del Renacimiento empezó a presentar mucha mayor variedad y diversidad en sus temáticas, abarcando lo cotidiano, lo religioso y lo político, mediante dramas, sátiras y comedias en las que dejaban ver inquietudes o pensamientos sobre personajes poderosos y que, de otra forma, podían haber sido censurados por autoridades religiosas o políticas. Las características del teatro son:
ante un público. Suele estar acompañado por recursos como música, luces e inclusive vida más realista en la obra. Utiliza vestuarios acordes para la interpretación que se debe hacer de los personajes. Casi nunca emplea narrador, pues los personajes se expresan directamente mediante el diálogo entre ellos. Se sigue un guión o libreto, en el que están tanto los diálogos como las acciones a interpretar por los actores. Todo el proceso está regido por un director. Y salvo casos de obras de improvisación, presentar un montaje teatral requiere semanas o meses de preparación. El texto de una obra de teatro es un guión o libreto, y en él encontramos tres tipos de textos: los diálogos o parlamentos, las acotaciones y los apartes. El diálogo son las acciones y conversaciones entre los personajes. Lleva a la izquierda el nombre del personaje y enfrente el parlamento. Las acotaciones son las indicaciones sobre cómo decorar el escenario, cómo y cuándo deben entrar y salir los personajes, su actitud, estado de ánimo o movimiento, así como indicaciones sobre el vestuario o la iluminación. Por lo general, las acotaciones van entre paréntesis, aunque también se pueden encontrar en itálica o en mayúscula sostenida. Los apartes son las palabras que un personaje dice al público y que no pueden ser escuchadas por los demás personajes de la obra. Las formas o clases de obras teatrales son los géneros clásicos, los géneros menores, los musicales, el teatro experimental, el teatro callejero, la mímica, las marionetas y los títeres. El teatro clásico se compone de tragedia, comedia, drama y tragicomedia. En la tragedia, el objetivo es conmover y solidarizar al público, empleando personajes que pertenecen a una clase social alta o noble, que encarnan valores trascendentales como la nobleza, la valentía o el amor, y que se deben enfrentar a un destino adverso que, generalmente, termina con la muerte. En la comedia se busca provocar la risa en los espectadores, para lo que usan personajes comunes y corrientes que solo intentan sobrevivir y que representan valores mundanos como la cobardía, el ingenio o la avaricia. Los asuntos de la comedia son situaciones y problemas cotidianos que se resuelven felizmente. La tragicomedia es una mezcla de las dos formas anteriores. En el drama la intención es conmover al público, para lo que se pueden utilizar como personajes a seres normales que están tratando de resolver problemas importantes de la vida contemporánea y que suelen tener un final desgraciado. Los géneros menores son piezas breves que se intercalan con obras largas. Ellos son el paso, el entremés, el auto sacramental, la farsa, el monólogo y el sainete. El paso es una obra corta que trata de un problema sencillo con un tratamiento cómico. El entremés también es una pieza cómica corta que se presenta en el intermedio de una obra teatral. En el auto sacramental se presentan episodios bíblicos, temas morales o religiosos.
El monólogo es una obra de un solo actor, aunque puede incluir varios personajes, y es un parlamento único que puede ser presentado en soledad o ante varios personajes. La farsa es una pieza cómica que no necesita tratar de temas verosímiles o realistas. Y el sainete es una obra breve y jocosa de carácter popular donde se ridiculizan costumbres y vicios sociales. Los musicales son obras de teatro que incorporan la música como elemento fundamental, ya sea porque los actores canten sus parlamentos o porque intercalan piezas musicales o bailes. Los más destacados son el vodevil, la ópera y la zarzuela. El vodevil es una comedia en la cual se entremezclan canciones y bailes con carácter alegre, frívolo y amoroso. La ópera es una obra teatral donde los diálogos se desarrollan a través del canto. Y la zarzuela es una obra dramática y musical que alterna parlamentos dialogados con canciones. En el teatro experimental se rompen las convenciones de tiempo, espacio y acción, y objetos tan sencillos como una fruta pueden ser armas de fuego y una pelota puede representar a la muerte. El teatro callejero, tal como lo indica su nombre, se representa en la calle, e incluso los actores pueden improvisar sus líneas y acciones. La mímica representa situaciones mediante el uso del lenguaje gestual. Los actores suelen vestirse de negro y pintarse el rostro de color blanco. Tanto el teatro de marionetas como el de títeres se realiza con muñecos y el escenario es un teatrillo. El primero usa muñecos manipulados por medio de hilos y el segundo empleando las manos. Ambos están dirigidos a un público infantil. Los elementos que intervienen en una obra de teatro son director, personajes, escenario, libreto y acción. El director es la persona que analiza e interpreta de la mejor forma posible la obra teatral, para luego representarla a un público. Es quien orienta el trabajo de los actores y coordina los recursos humanos, técnicos y artísticos que exige la obra. Los personajes son interpretados por actores o actrices quienes dramatizan diversas situaciones. Los personajes cobran vida en la interpretación actoral y de ellos depende en gran parte el éxito de una obra teatral. El escenario es el espacio donde se presentan los personajes y debe ajustarse a las exigencias de la obra. El libreto incluye las acotaciones, los diálogos o parlamentos y los apartes. Y finalmente la acción, que es la representación de la obra frente al público. Las obras de teatro presentan una estructura interna y externa. La estructura interna se compone de planteamiento, conflicto o nudo y desenlace. El planteamiento es el principio de la obra y sirve para presentar a los personajes y ofrecer algunos datos importantes de la obra misma. El conflicto o nudo es el momento de mayor tensión donde la trama se complica. Y el desenlace es el momento en el que se resuelve el problema planteado a lo largo de la obra. La estructura externa se divide en acto, cuadro y escena. El acto es una unidad temporal y narrativa que está marcada por la subida y la bajada del telón.
El cuadro es una parte del texto que está marcado por el cambio total o parcial del decorado. La escena es una parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores, por lo que cada vez que cambia el número de actores en el escenario, se cambia de escena. Y así concluimos este breve recorrido de aprendizaje por el teatro. Esperamos que no solo te haya sido de ayuda, sino que te permita comprender mucho mejor una obra teatral e identificar su género, estructura o elementos al momento de presenciarla. Con un poco de suerte, te motivarás a visitar algún teatro en tu ciudad, leerás algunos libretos o representarás una obra teatral en tu colegio.
con el fuego de la pasión. Querer sin mirar hacia atrás, a través de los ojos, siempre y todavía más. Dentro del corazón, sin pudores, sin razón, con el fuego de la pasión y volar. Alegría, come un
Después de mirar los dos videos, pudiste identificar diferentes espacios en los que se desarrollan las artes escénicas. ¿Cuáles son las características principales para permitir el desarrollo de una representación de teatro, danza o espectáculo de marionetas? ¿Cuáles son las características para que el público pueda disfrutar una representación? Además de los teatros convencionales, ¿qué otros espacios se pueden usar para representaciones teatrales? Piensa en un circo, en un teatro de marionetas, en un baile mexicano o en tu cantante favorito. En tu localidad, cuando hay representaciones escénicas, ¿en qué lugares se realizan? ¿Has asistido a alguna? Puedes elaborar un dibujo o una representación de esta ocasión. En el segundo video vimos la reunión de música, danza, el circo, el teatro. Todas ellas forman las artes escénicas. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es tu preferida? Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Interpretarás el lenguaje figurado en la poesía. Después de esta divertida actividad, no olvides lavar muy bien tus manos antes de volver a tomar tus materiales de trabajo. Vamos a ver el tema sobre la interpretación del lenguaje figurado en la poesía. Para eso, seleccionamos 3 videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. Chicas y chicos, ¿qué tal todos? Espero que bien, bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a aprender una cosa maravillosa, pero como siempre, el chiste del día. Le dice un padre a su hijo, no, así no era el chiste, ¿cómo era? Espera, volvemos a grabar. Le dice un hijo a su padre, papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo como yo? Y le dices el padre al hijo, pues no sé, pregúntale a tu abuelo. Bueno, chicas y chicos, hoy vamos a aprender qué es el lenguaje figurado y vais a ver que es súper mega fácil. Pues nada, vamos a ello. Bueno, ¿has notado que con frecuencia, en vez de decir algo de forma directa, lo intentamos disfrazar o expresar de otra forma? Como por ejemplo, hay montañas de libros en vez de hay muchos libros, o estoy muerto de frío en vez de tengo mucho frío. Como por ejemplo les pasaba a estos personajes que estaban muertos de frío. Pues estos son 2 ejemplos de lenguaje figurado, en el que decimos lo mismo pero de otra forma. Esta forma de expresarse no solo está en el habla cotidiana, sino también en la literatura. La diferencia entre el sentido figurado y el literal o propio lo vamos a ver ahora muy claro. Pero os lo digo, literal o propio, el sentido literal o propio de las palabras o de las expresiones es que cada palabra significa lo que en realidad es, lo que pone en el diccionario, podríamos decir. El sentido figurado es diferente, es como lo intentamos embellecer o cambiar un poquito, lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, sentido figurado, se puso verde del hambre. ¡Oh! ¡Oh, Homer tiene mucha hambre! ¡Oh! Bueno, después de ver a Homer que se puso verde del hambre, podríamos decir que es una expresión que pretende que una palabra tenga un significado distinto al original, una palabra o expresión, podríamos poner.
porque en el sentido literal o propio significaría, en vez de se puso verde del hambre, es que estaba hambriento. La palabra con su significado original, sin ninguna variación de significado. Lo que diría cada una de estas palabras significa lo que pone en el diccionario, su significado real, no sentido figurado, que es como que lo que intentamos es decir algo distinto al original, pero para embellecer el mensaje muchas veces, o para expresar algo. Por ejemplo, tenemos que tener claro que el lenguaje figurado es una palabra o expresión que se le da una forma especial, como estaba diciendo, o artística, para expresar una idea en términos de otra. Es decir, tenerlo claro, el lenguaje figurado se opone al literal, donde las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje literal, cada una de las palabras en un lenguaje literal significa lo que pone en el diccionario, podríamos decir. En el lenguaje figurado no, es opuesto, quiere decir otra cosa. Con ejemplos lo vamos a ver aún más claro. Por ejemplo, llegó ahí en un santiamén, lo que quiere decir es llegó ahí rápidamente. Lenguaje literal sería llegó ahí rápidamente. Lenguaje figurado, como que lo que queremos es darle una forma especial, una forma artística, diríamos llegó ahí en un santiamén. O por ejemplo, como el ejemplo de antes, se puso verde del hambre, que en realidad es que estaba hambriento. El lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras para darles un alcance que va un poco más allá de lo común. Algunos de los recursos literarios para crear este lenguaje figurado, y ya muchos los conocemos de temas anteriores, es la metáfora, la hipérbole, los juegos de palabras, adivinanzas y refranes, y la comparación. La metáfora y la comparación ya lo vimos anteriormente. Estarían dentro las adivinanzas y los refranes. Por ejemplo, una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma de rima. Oro parece, plátano es, el que no lo... Por ejemplo, Crepúsculo, fragmento, José Asunción Silva. Las altas tapias del jardín antiguo y los árboles negros, cuyas ramas semejan un encaje movidas por el viento, se destacan oscuras, melancólicas, como un extraño espectro. Quisiera escribirle un poema a mi mamá, pero me gustaría ser más directa. También puedes utilizar un lenguaje literal. ¿Qué te gustaría expresar? No sé, ¿cómo ves esto? Cuando me acuesto en tu pecho soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Eso está muy bien. ¿De verdad? ¿Terminamos los poemas y los leemos al final? Sí. Los distintos contextos en los que se usa el lenguaje figurado pueden ser: uso coloquial, se usan expresiones como vine volando para llegar más rápido, en el que se usa la hipérbole para exagerar la manera como se llegó. uso periodístico, Se emplean distintos recursos retóricos, como la metáfora y la hipérbole, para llamar la atención de los lectores. Encabezados como la jugadora inició con el pie derecho o el cañonazo de la delantera puso en problemas al blanquiazul. Son ejemplos del uso de elementos retóricos. uso poético, El lenguaje figurado predomina y muchas de las ideas expresadas son propias del poeta. Por ejemplo, huye el tiempo entre sus manos. Ya terminé. ¿Te lo leo? Sí. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Me derrito y solo puedo decir, te amo. Está súper bonito. Me gustó que usaste muchas hipérboles, como mi corazón explota, me derrito, y me gustó la comparación, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Lee el tuyo. Cuando me acuesto en tu pecho soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Tu pecho es como un capullo. Tu pecho es como un capullo fue una buena comparación. ¿Hacemos otros? Mejor otro día, porque si llego tarde mi mamá me va a matar. Buena hipérbole. Es que ya me ha pasado. ¿Ya saben distinguir y reconocer el lenguaje literal y el lenguaje figurado? ¿Se han dado cuenta de que todos los días usamos el lenguaje figurado? Los reto a identificar el lenguaje figurado de sus compañeros. O mejor aún, ¿qué les parece escribir un poema? ¡Adiós! puedo
escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Si alguien te pregunta cuál es el lenguaje figurado, ¿cómo lo explicarías con tus propias palabras? Escribe en tu cuaderno la respuesta que darías. ¿Podrías enviar mensajes a tus seres queridos en sentido figurado? ¿Cómo lo harías? Te pongo un ejemplo. Los brazos de mi abuelita me acarician el alma, que en sentido literal podría ser: la forma en la que me abraza mi abuelita es cariñosa. Escribe en tu cuaderno 5 mensajes dirigidos a tus seres queridos en lenguaje figurado. También se los podrías enviar de manera electrónica. ¿En qué otros textos se hace uso del lenguaje figurado? Busca en algún libro de poesía que hay en tu casa o en alguna página de internet donde se lean poemas de escritores famosos e identifica las frases en sentido figurado que tenga y trata de escribirlas de manera literal. Te recomiendo también que leas o escuches un poema 20 minutos antes de dormir. En el libro de texto de español de 6º grado se explica el tema a partir de la página 161. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más.